La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Muy buenas noches, queridos hermanos, qué bueno que siguen en sintonía con nosotros. Le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa, La Dignidad del Hombre, con un servidor, Javier Moriel. De verdad es un gozo, es una alegría, es un placer estar aquí, poder compartir, como siempre le digo, micrófonos, yo de este lado y usted de aquel lado de su radio, de aquel lado de su monitor, tal vez de su computadora. Sea bienvenido una vez más a este programa, Dignidad del Hombre, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con esta agüita que se dejó venir de sorpresa, de repente, verdad? Ya mero no llegábamos por unos chubascos, no sé si en todo Tijuana estuvo lloviendo, San Diego, no sé cómo esté, pero aquí llovió un ratito fuerte, fuertecito. Pero bueno, pues también es una bendición de Dios la lluvia, hay que tomarlo por el lado amable. ¿Y qué más nos queda? Aprovechar la vida, vivir la vida, disfrutar la vida, venga como venga. Porque si hace frío nos quejamos del frío, si hace calor nos quejamos del calor, si hace viento nos quejamos del viento. Pues no, mejor no hay que quejarnos, hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Mire, lo prometido es deuda. Hace un par de semanas hablábamos de la Biblia, tuvimos algunas llamadas por ahí, bendito sea Dios, y nos sugerían hacer algo didáctico, algo interactivo, con respecto de la Biblia, ¿no? Como dejar lecturas de tarea y cosas así. Estamos trabajando en ello, créamelo, y estamos planeando cómo sería la mejor manera de hacerlo, porque pues por ser radio no es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Entonces, pues si Dios quiere y si podemos, lo vamos a poder realizar. Gracias por esas llamadas, gracias por darnos luz también, por decirnos lo que piensa y en base a eso estaremos trabajando. Hoy vamos a dar una introducción al estudio de la Sagrada Escritura, una especie de curso bíblico, pero sencillito para entenderlo, para que lo vayamos comprendiendo. Cosas que tal vez usted ya ha escuchado, cosas que tal vez ya le han dicho, pero que es muy importante que nosotros las revisemos. Lo más importante es que se las haya dicho alguien católico, un sacerdote, una persona de nuestra iglesia preparada. Porque, ¿qué cree usted? Afuera se encuentra uno con cada interpretación de la palabra de Dios afuera en la iglesia, que es una barbaridad. A mí me da me causa gracia. Tengo una hija por ahí, que le mando un saludo a mi hija Judith, que de repente se encuentra con personas que no son de nuestro credo, de nuestra fe, no son católicos, y empiezan a cuestionarle y todo eso, y me encanta porque tiene los elementos para poder defenderse, aún siendo un adolescente, y llega a la casa y ya nos platica lo que sucede, y yo me quedo así impactado, de verdad, maravillado, de que conociendo la palabra de Dios, pues es difícil que te jalen, ¿no? Que te hagan un coco wash, como decimos, un lavado de cerebro y todo. Luego más adelante les platicaré una de las anécdotas de ella, pero bueno, hay que conocer la Escritura. Por eso esta introducción, por eso este mini curso, llámele usted como usted quiera, ¿verdad? Pero yo pienso que más que nada es una invitación que nosotros tenemos. Así es una invitación que parte desde el Santo Sínodo, ¿verdad? Que nos recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura, para que adquieran la ciencia suprema en Jesucristo, que de este modo, por la lectura y el estudio de los libros sagrados, se difunda y brille la palabra de Dios. Que el tesoro de la revelación encomendado a la iglesia vaya llenando los corazones de los hombres, nos dice el documento Dei Verbum, número 25, número 26 también, nos habla de esto. Pero fíjese, aquí suceden dos cosas que yo puedo rescatar de aquí.
Recomienda insistentemente el Santo Sínodo la lectura asidua de la Escritura para que adquiera la ciencia suprema de Jesucristo, que de este modo, aquí viene lo interesante, por la lectura y el estudio de los libros sagrados se difunda y brilla la palabra de Dios. Y estos son dos elementos clave, la lectura y el estudio, que no es lo mismo leer que estudiar, ¿verdad? Leer, podemos leer de corridito y tal vez no retenemos mucho, pero estudiar a fondo los libros sagrados es algo que debemos de hacer, es algo que nos recomienda la Dei Verbum en el número 25, les decía, y que de esta manera, con ese tesoro de la revelación, una vez que leemos y una vez que estudiamos, se nos va revelando la palabra de Dios. De esta manera, teniendo esta revelación vaya llenando nuestros corazones. Y aquí viene un punto muy importante. Tal vez ha escuchado usted estas palabras que yo le voy a decir que dijo San Jerónimo. Y San Jerónimo nos han dicho así. Yo voy a cambiar aquí a lo que yo encontré. San Jerónimo decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pero realmente lo que San Jerónimo decía era que desconocer las Escrituras era ignorar a Jesucristo. Porque si desconoces las Escrituras, en un sentido puede ser, si hemos tenido un encuentro con Dios, si somos personas que viven la fe regularmente, medianamente, o bien que asistimos asiduamente a la Santa Misa, entonces siente el compromiso ahí de nosotros de conocer más las Escrituras. Si las desconocemos, estamos desconociendo, estamos ignorando a Cristo. A veces se le desconoce, a veces se le ignora, y esa es la palabra exacta, ignorar. Cuando nadie te ha hablado del Señor. Si tú no ha llegado nadie a evangelizarte, a decirte, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿verdad? De hecho, quiero decirles que el catecismo de la Iglesia Católica dice que mucha gente se va a salvar fuera de la fe católica, ¿no? Pero ya me estoy metiendo en problemas aquí, yo mismo. Viviendo y haciendo la voluntad de Dios, todos podemos llegar a su presencia. Muy bien, pero volvamos al punto. Nosotros, los que se supone que vivimos una fe o que decimos que vivimos una fe, somos los que debemos de conocer la palabra de Dios, para que no digan que lo desconocemos, para que no digan que lo ignoramos. Ignorar es no saber, es no conocer. Tú y yo somos conscientes ya de que existe un Dios que se manifiesta, un Dios que es un Dios de amor y un Dios que nos deja esa herencia que podemos nosotros descubrir a través de las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras tienen una estructura. Cuando hablo de Sagradas Escrituras, estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la palabra de Dios. Es algo sencillo. Y de ahí podemos partir. ¿Qué significa Biblia? ¿Qué significa Biblia? Biblia, le conocemos por Biblia el libro gruesecito, ¿verdad? Grueso, que contiene la palabra de Dios. Sabemos que es una Biblia. Viene del griego biblos. Hay quienes pueden decirme otra traducción, pero así de una manera muy general. Es biblos. ¿Qué quiere decir biblos? Biblioteca. ¿Qué quiere decir biblos? Conjunto de libros. Eso es lo que quiere decir biblos. Y es una colección de libros y debemos entenderlo. Es palabra de Dios, está inspirada por Dios, pero la Biblia está escrita por diferentes autores, está escrita en diferentes tiempos, en diferentes épocas, y contiene diferentes estilos literarios. Si usted sabe un poco de literatura, sabe un poco de libros, ¿verdad? Se dará cuenta que hay libros de poesía, hay libros que pueden ser inclusive novelas, hay libros de este género, de este otro género, dependiendo del autor, dependiendo del estilo que le ha marcado, es el estilo literario. Así la Biblia también, no toda la Biblia es parecida, ¿no? Por ejemplo, tenemos los salmos, que es lo más familiar que podemos tener, porque siempre se lee un salmo en la Santa Misa. Pues un salmo es un escrito de alabanza, es un escrito de elogiar al Señor, es un escrito de cántico. El salmo, la salmodia, iba acompañado siempre de la música, era cantado, llevaba este estilo. Por eso muchas personas todavía cantan por lo menos la frase que respondemos, ¿no? El responso, lo que cantamos. Y hay quienes saben y tienen una técnica y pueden cantar todo el salmo. Entonces así se hacía, así fueron compuestos los salmos. Es un estilo de alabanza, podemos decir, ¿no?
Está el Cantar de los Cantares, es otro estilo también muy parecido, por eso se llama Cantar de los Cantares, tiene que ver con el canto, con la música. Se me ocurre Primera y Segunda de Macabeos, que nos explican una parte de la historia del pueblo judío. Ni se diga el Génesis, nos narra la parte de la creación, tiene un estilo narrativo por narrarnos. Vienen los evangelios que nos proyectan, que nos marcan la vida de Cristo directamente, y así hay diferentes estilos. Y aún los evangelios, que son 4 nada más, los que reconoce nuestra iglesia, son 4, 3 que les llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el otro que no es sinóptico, que es Juan. Sinópticos quiere decir parecidos, quiere decir semejantes. Aún los 4 evangelios están escritos por diferentes personas, aunque lleven un mismo estilo, estuvieron escritos por diferentes personas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, obviamente, y uno de ellos pues era cobrador de impuestos, el otro era doctor, y así, con muchas diferencias, cada quien con su toque, con su estilo propio, escriben, obviamente, por inspiración divina. Por eso son parte de las Sagradas Escrituras. Entonces, biblos, no se nos olvide, quiere decir biblioteca. Y el primero en usar esta palabra para el conjunto de libros que tenemos, diferentes géneros literarios, diferentes autores y escritos en diferentes épocas, el primero en decirle este nombre fue un santo ya, que es San Clemente, que es un padre apostólico y que aparte conoció a algunos de los discípulos, fue como se dice, fue discípulo de San Pablo, San Clemente, que fue el primero que dijo: esto es una Biblia, un conjunto de libros, es la palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, los invito a que nos marquen 608-3652, díganos qué opinan, estamos totalmente en vivo. Vamos a ir a un breve corte y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo, en punto de las 8:30 de la mañana, en la calle Manuel Doblado, aledaña al ex toreo de Tijuana. Llegaremos al auditorio municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Estás escuchando Koinonia Radio. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Ya estamos de regreso, queridos hermanos, estamos aquí en su programa La Dignidad del Hombre, estamos tratando de entender un poquito más de la palabra del Señor desde un punto de vista sencillo, desde un punto de vista que lo podamos asimilar, que lo podamos comprender cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces decíamos antes de irnos a corte que San Clemente, discípulo de San Pablo,
fue el primero en usar este término y de ahí se fue quedando hasta estos tiempos. Le estoy hablando yo a usted más o menos de antes del año 100, que sucede esto, entonces ya hace bastante tiempo y hasta la fecha seguimos diciéndole Biblia. Esta es como la primera versión y es la que más usamos o es la que más está de acuerdo la propia iglesia, los padres, los estudiosos de esto, de que de ahí viene este término. Pero también hay quienes ven su origen en una ciudad fenicia que así se llamaba Biblos también, y esta ciudad está situada en la costa del mar Mediterráneo. Todos conocemos que ahí cerca del mar Mediterráneo es donde sucede este nacimiento de nuestra iglesia, ¿verdad? Donde andaba Jesús predicando por ahí, donde está también Tiro, Sidón, todo esto. Pues ahí por la orilla hay dos ciudades, una que es Trípoli y otra que es Beirut. Beirut es más, tenemos más familiaridad con este nombre, ¿verdad? Entre estas dos se encontraba esta ciudad, Biblos también. ¿Y por qué se llamaba Biblos? Ahorita vamos a ver por qué se llamaba Biblos y por qué del griego Biblos también viene biblioteca. Esta ciudad, que por ahí en las Sagradas Escrituras se habla también de ella, ahí en Ezequiel 27:9, ahí vienen algunos nombres. En la versión que yo traigo no viene así, pero sería importante revisar algunas otras versiones más antiguas. Esta ciudad era un importante centro comercial y religioso. Allí desembarcaban, como está a la orilla del mar Mediterráneo, ahí desembarcaban y embarcaban también, ¿verdad? Con material, con cosas así. Este era un centro comercial y religioso muy, muy importante, muy grande, y era rico en madera, era rico en cobre también, pero también era rico en papiro. Y el papiro, queridos hermanos, queridas hermanas, es algo muy importante. ¿Por qué el papiro es tan importante? Porque es el material con el que se empieza a utilizar para escribir. El papiro lo sacaban de un árbol, hacían unos rollos, los prensaban, hacían como una tortilla, para que usted me entienda. Disculpe que use este ejemplo tan burdo, ¿verdad? Pero era como una tortilla delgadita. Entonces ellos ya la cortaban, esa tortilla, y quedaban unas hojas ya hechas como si fueran hojas de cuaderno, para que usted me entienda mejor, como si fueran unas grandes cartulinas. A estas grandes cartulinas, a estos grandes rollos, se les conocía como papiros. Y por ahí, alguna vez estudiando más de esto en un curso que tuve la oportunidad de dar aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, de lo mismo, de Biblia, de apologética y todo esto, no era tanto el papiro esto que yo le estoy diciendo. Por ahí un estudioso decía que el papiro no era tanto este rollo que nosotros estamos acostumbrados a que era el papel sino que el papiro era más bien, según esta persona, el depósito, era como donde guardaban, enrollaban esta como cartulina que le digo la metían, ese era el papiro, pero se le quedó el nombre al rollo que metían ahí dentro, a estas grandes cartulinas que le estoy diciendo. Entonces la elaboración del papiro estaba muy interesante, era una planta como el carrizo, para que usted me entienda, como una caña que le quitaban la cubierta, le quitaban la cáscara, quedaba dentro algo, lo quitaban con una navaja y salían unas tiras delgadas, no muy gruesas, de unos 3-4 centímetros, y esas tiras las iban ellos acomodando como tejiendo. No sé si ha visto usted los costales estos viejos que están como tejidos, que se entrelazan, que se entrecruzan los hilos. Entonces así era como lo hacían, pero eran tiras, no era algo redondo, sino que era algo más bien plano, por decir de 1 pulgada por unos milímetros de ancho, ¿no? Y unos centímetros de grosor, porque ya mezclé pulgadas con centímetros ahí. Bueno, así era, lo acomodaban y con un mazo de madera empezaban a golpearlo. ¿Para qué? Para que se adheriera, porque pues era de origen vegetal, se adhería, y luego ya le pasaban algunos artefactos ahí para semializarlo, de hacerlo liso. Disculpe usted si no me estoy expresando bien. Entonces lo hacían así.
y ya quedaban las grandes hojas, y en esas grandes hojas, ya en esas grandes cartulinas, era donde ellos escribían. Y papiro viene del latín papyrus, y de una palabra griega que sería muy difícil para mí pronunciar, como namupok, y dice que es una lámina sacada del tallo de esta planta. La planta se llamaba papiro, dice aquí, y que empleaban los antiguos para escribir en ella. Entonces ahí vamos entendiendo. ¿Por qué nos vamos a reflexionar en esto, a hablar de esto? Porque tiene mucho que ver, porque era la manera como nuestros antepasados, los que escribieron la Biblia, fue la manera en que lo hicieron, ¿no? Pero bueno, ahí le dejamos ya. Vamos a partir a algo diferente. La Biblia tiene dos divisiones. Ah, sí, qué fácil. Antiguo y Nuevo Testamento. Pues no, esa es una división general. Siempre se ha dividido la palabra de Dios en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero estamos hablando de un testamento. ¿Qué es un testamento? Nosotros entendemos, ¿no? Es lo que nos dejan nuestros papás y nuestros abuelos, es el dineral que nos dejan y el que nos gastamos luego. No, en la Biblia no es así. Testamento en la Biblia quiere decir pacto, quiere decir contrato. Es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y lo dice el sacerdote en la Santa Misa, ¿verdad? Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, del nuevo pacto, del nuevo contrato. Se divide entonces, la primera división es una división general, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sencillito. Pero luego vamos a ver la segunda división, que se llama división numérica. ¿Cómo división numérica? Aquí vamos a ver algo. Dos grandes religiones se rigen por las enseñanzas de la Biblia. La primera es nuestros padres, podemos decir en la fe, los judíos, y la segunda, nosotros los cristianos, porque nosotros somos una nueva religión con Jesús. Una vez que muere Jesús se forma esta nueva religión de cristianos. Antes de Jesús no había cristianos, tuvo que nacer Jesús, tuvo que morir Jesús y tuvo que nacer la iglesia para que hubiera cristianos. Antes de Jesús había judíos y sabemos que había algunos otros grupos ahí, pero no había cristianos. Entonces, dos grandes religiones nos regimos por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. La primera, ya les decía, son los judíos, y la segunda, nosotros los cristianos. Y no sé si se le hace raro a usted que yo diga cristianos, porque eso es lo que somos cristianos. A veces tenemos conflicto con esta terminología porque nos han engañado duramente en tratar de hacer una separación en lo que es ser católico y ser cristiano. El católico es el cristiano por excelencia, mis queridos hermanos. Ojalá que podamos entender que el católico tiende a ser universal en la aceptación, universal en la vivencia, universal en la práctica de la fe. Por eso significa católico. No católico significa lo que nos han querido mostrar, ¿no? Somos los cristianos por excelencia, digo yo. Disculpe usted por decirlo yo. Y no somos nada más cristianos católicos en un sentido, los que nos regimos por la Biblia, y eso tenemos que aceptarlo y tenemos que vivirlo y tenemos que comprenderlo. Ya Pablo VI, pero me voy a meter aquí en problemas, Pablo VI habla de una unicidad de fe, ¿verdad? De que los ortodoxos que se rigen por la palabra de Dios también, los ortodoxos rusos, los ortodoxos de... Ay, se me fue el nombre, disculpe usted. La iglesia ortodoxa que ahorita estamos viendo también, los coptos y todos estos que están asesinando, ¿verdad? El fenómeno tan desagradable que se está dando por ahí. Pero bueno, somos muchos los que nos regimos en la palabra de Dios, católicos, ortodoxos y cristianos no católicos, de muchas denominaciones, porque esos sí son bastantes, ¿no? ¿Qué es lo que los judíos aceptan, por ejemplo? Los judíos aceptan el Antiguo Testamento. Ellos, a lo que nosotros le llamamos Pentateuco, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, ellos le conocen como la Torá, ¿verdad? Y en esa ley se basan. ¿Y sabe qué? Es algo de verdad digno de analizar, de ver y de tratar de hacer. Es la fe de ellos. Y se conocen esos 5 libros, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá, la ley o la Torá como ellos le llaman. Se los memorizan, se los graban y tratan de hacerlos vida, ¿no? Es en lo que se rigen. También toman algunos profetas o los profetas, casi todos, y algunos otros escritos. Ellos aceptan esto, el Antiguo Testamento, el Nuevo no. Ellos se rigen según esto que yo le estoy diciendo.
Y los cristianos, ya hablando de una generalidad, los cristianos, lamentablemente los cristianos estamos divididos muchísimo en cuanto a la aceptación de los libros, en cuanto a cuáles son realmente inspirados por el Señor y cuáles no. Sabemos nosotros que la Biblia está formada, nuestra Biblia está formada por 76 libros, la Biblia católica, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y los hermanos cristianos no católicos, ellos, las principales denominaciones, porque también ahí traen un lío, ¿verdad? Aceptan solo una lista de 66 libros. Nosotros tenemos 46, le decía, del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Ellos tienen 39 nada más del Antiguo Testamento, y también todos los que nosotros tenemos del Nuevo Testamento los tienen ellos, los 27. Para mí esto es muy interesante, es aprender, es conocer, ojalá que para usted también. Los invito a que nos llamen, queridos hermanos. Yo sé que tienen frío, que tienen sueño, pero llámenos, déjenos sus comentarios, sus saludos o lo que usted quiera. 608-3652. Vamos a ir a un breve corte y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 608-3652. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos, y antes de irnos a corte estábamos viendo que tenemos nosotros los católicos, nuestra Biblia católica, 73 libros en total, 46 del Antiguo Testamento y tenemos 27 del Nuevo, y veíamos que muchos hermanos que no son católicos, hermanos cristianos no católicos, pues ellos tienen solamente 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver, ¿por qué la diferencia? El texto católico, así lo vamos a decir, y el texto no católico se da en los libros del Antiguo Testamento, no en el Nuevo, ¿verdad? Eso nos queda claro. En el Nuevo Testamento son exactamente los 27 libros de nosotros, los 27 libros que ellos estudian o llevan. En principio, queridos hermanos, existió un canon que era el de la Biblia hebrea, la escritura en hebreo, fijado por los judíos en el siglo I, o sea, hace mucho, en el siglo I de nuestra era, ahí en el año 100 por ahí. Eran los 39 libros citados, canon que aún se conserva. Esos eran, ellos se quedan con ese canon ya estaba, ese canon se respeta, ese canon aún se conserva. Pero resulta que hubo hebreos que vivieron la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La dispersión. Salieron de su lugar de origen para irse a vivir a otros lados. Entonces, especialmente se fueron a vivir a Alejandría, se fueron a vivir a Egipto, ¿no? Y ahí ya no hablaban su idioma, sino que ahí se hablaba el griego, no tanto el hebreo ya, sino que el griego. ¿Por qué? Porque era la lengua oficial del Medio Oriente, el griego.
era como por decir el inglés ahorita, que es el idioma que se supone que es como universal, podemos decir, que no es así, ¿verdad? Pero el inglés es un idioma que la mayoría podemos usar en todo el mundo, bueno, los que sabemos bien, o los que saben bien. Entonces, ellos tradujeron al griego los 39 libros que estaban en hebreo, los traducen al griego y le agregaron posteriormente los otros 7 libros más que tenemos. ¿Cuáles son estos libros? Es el libro de Tobías, es el libro de Judith, es el libro de Baruch, es el libro de Sabiduría, es el libro de Sirácides y Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros no los contiene la Biblia no católica, estos libros los contiene nuestra Biblia. Esta traducción la llamaron los griegos los 70, pues según la tradición fueron 70 ancianos sabios quienes hicieron la traducción del hebreo al griego, y así se conforma lo que conocemos como el canon alejandrino. Estos libros, como es de suponerse, no fueron recibidos por los judíos de Palestina, como por decir los judíos originales, ¿no? Por ser redactados después y porque estaban solamente en griego y dijeron, no, pues como nada más el hebreo. Con la dispersión que les platicaba del cristianismo en el siglo I, se empezó a usar el canon alejandrino porque la mayoría hablaba griego. Aunque eran judíos de sangre, ya no vivían en Israel, ya no vivían ahí. Dijimos, se habían ido a Alejandría, se habían ido a Egipto, allá vivían y ahí aprendieron un idioma nuevo. Ellos no conocían. Le voy a poner un ejemplo, con todo respeto para mis hermanos que cruzan la frontera, ¿verdad? Lo que nosotros le conocemos como un pocho. Nosotros decimos pocho a aquel que tiene ascendencia mexicana, que tiene sangre mexicana, que es hijo de mexicanos, pero que vive en Estados Unidos. Y muchos, aunque sean hijos de mexicanos que hablan perfectamente el español, tienen que ir a la escuela, tienen que hacer sus estudios, tienen que involucrarse con personas que no hablan el español y rara vez conocen bien el español. Sabrán algunas palabras, pero el español fluido, como lo hablamos usted y yo, que somos muy mexicanos, no lo hablan. Lo mismo pasó, este es un ejemplo para que usted me entienda, es lo mismo pasó cuando ellos salen de Israel, cuando ellos salen de su pueblo, cuando ellos se van, pues van a un lugar donde se habla otro idioma y tienen que adaptarse y van naciendo los hijos, y los hijos obviamente empiezan a hablar el griego, no tanto ya el hebreo. El canon hebreo tomó el nombre de protocanónicos porque decía que proto es primero, ¿no? El primer canon, del primer canon griego, porque recibieron aceptación general sobre su autenticidad e inspiración desde el principio. En cambio, los otros 7 del canon griego se llamaron deuterocanónicos, del griego segundo, porque fueron aceptados en el canon oficial más tarde, después de muchas discusiones sobre su inspiración divina. Los primeros, los que ya estaban, los 39 que decíamos, y los 27 protocanónicos, y los otros 7 deuterocanónicos. Proto primero, deutero segundo, del griego segundo, porque fueron aceptados en el canon oficial más tarde, después de muchas discusiones sobre su inspiración divina. Pero aún dentro de todas esas discusiones se llega a la conclusión de que sí eran inspiración de Dios. Y ahí quedaron entonces, quedaron ya listos, quedaron ya dispuestos. Como le decía en un principio, no es muy difícil de entender esto, es sencillo. A veces no nos metemos a profundidad porque meternos a profundidad sería meternos en un conflicto, en un problema de entendimiento de toda esta situación, ¿verdad? Que tenemos que estudiarla, tenemos que revisarla, tenemos que analizarla. Si usted tiene oportunidad, hágalo, pero yo se lo estoy planteando aquí de una manera sencilla para que lo vayamos entendiendo juntos. En síntesis, entonces, podemos decir que la Iglesia Católica, lo mismo que la Iglesia Ortodoxa, a partir del Concilio de Hipona, que se da más o menos en los 383 me parece, admitió como inspirados no solo los protocanónicos, los 39 y los 27 que decíamos, sino que también los deuterocanónicos, que ya completan este número que tenemos nosotros de libros inspirados por Dios que conforman nuestra Biblia.
Y esta lista fue confirmada solemnemente, ya dijeron, sí, estos son y punto, después de años. Estoy hablándole de que el concilio de Hipona fue en el año 383. Tuvieron que pasar 1200 años casi para que dijeran en el concilio de Trento, que fue donde se determinó en el año 1546, que estos también eran inspirados por Dios, quedaban confirmados estos libros. Entonces desde el año 1546 más o menos nosotros tenemos estos libros. Curiosamente, unos años antes a esta fecha en la que sucede el concilio de Trento, es cuando se da toda esta revolución de Martín Lutero, toda esta reforma luterana que empieza por los 1517, por ahí años anteriores, pero en estas fechas es cuando ya lo tenemos así como bien confirmado, que siguen solo el canon hebreo y siguen también una situación que es sola escritura, o sea, solamente lo que dice la escritura, ahí ya no entra ninguna otra bibliografía, solo lo que te diga la Biblia, con eso basta. Y hasta la fecha seguimos teniendo problemas con esta situación, ¿no? Con nuestros hermanos que no son católicos, pero que son nuestros hermanos también. Bueno, esto se da así, entonces imagínense, 1200 años después de todos estos concilios, donde en el concilio de Hipona que dicen, sí está bien, estos son, pues de todos modos tuvieron que pasar 1200 años hasta que se confirma en el concilio de Trento en el año 1546. Estos se quedan y son los que tenemos hasta el día de hoy. Y pues los hermanos no católicos se quedan ahí con la reforma luterana, se quedan con Martín Lutero, se quedan con este proyecto que ya traían, ¿verdad?, de seguir solamente el canon hebreo. Por eso es interesante muchas cuestiones que hablan de nuestra fe. Por ejemplo, me voy a meter en un poquito de apologética, pero así muy superficialmente. El libro de Macabeos, no recuerdo primero o segundo de Macabeos, porque son dos, nos habla de un lugar que nosotros ahora en la actualidad le decimos purgatorio. Entonces por ahí nos habla de ese lugar donde van los muertos, etcétera, cosas así. Entonces ahí es donde entran algunas diferencias de credo, pero han llegado a ser diferencias bien sin sentido, ¿no? Como que muy aferradas. No sé si a usted le pasa. A mí me enoja, me molesta que ofendan a la iglesia, porque la iglesia es madre y la iglesia es maestra y la iglesia es algo que yo llevo en el corazón. Entonces que me digan que mi iglesia es esto, que mi iglesia es lo otro, que el sacerdote esto, que fulano de tal, a mí me molesta particularmente. Yo me confieso aquí públicamente, me molesta, pero ya he aprendido a vivir con eso. No vamos a llegar a ningún lugar. Entonces pues quédate con tu ideología, ¿verdad? No me vas a cambiar, yo creo que yo tampoco te puedo cambiar a ti. Mejor vive tu fe, vive en el amor, y yo procuro hacer lo mismo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, me salí un poquito de tema. Vamos a continuar, queridos hermanos, porque resultan algunas cosas muy interesantes, precisamente hablando del libro de Macabeos. En años muy recientes, ya estamos hablando de antes del año 50 del siglo pasado, 1947, algunos arqueólogos descubrieron en un lugar en Palestina, un lugar en unas cuevas muy altas que se llama Qumran. Descubrieron ahí escritos muy antiguos, muy antiguos escritos. Haga de cuenta, la historia es más o menos así, como me la platicaron, yo se la transmito. Como dice Pablo, ¿verdad? Yo he recibido del Señor lo que a la vez les transmito. Bueno, no tanto así, porque esto no es tan importante como la Sagrada Eucaristía, pero bueno, descubren unos escritos muy antiguos, precisamente en lo que les decía en el primer bloque, en el primer segmento, en unos depósitos. Ahí encuentran unos papiros muy antiguos, los encontraron unos pastores que andaban ahí con sus chivitas, con sus ovejas, y descubren esto, y vendieron algunos, se deshicieron de ellos, se perdieron, pero resulta que se encuentran más, y estos quedan ya para la humanidad, ¿verdad?, en Qumran. Y se encontraron ahí, escritos muy antiguos, y entre estos escritos se encuentran los libros de Judith, o sea, los que no quieren, de Baruch, de Eclesiástico y de Macabeos, escritos originalmente en hebreo, y el libro de Tobías en arameo. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Vamos a hablar de esto cuando regresemos después del corte. De todas las criaturas visibles
Solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida este próximo 8 de marzo en punto de las 8:30 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al ex toreo de Tijuana. Llegaremos al auditorio municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa y debemos estar agradecidos con Dios, y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos, este último corte, y se torna interesante la historia, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras y de cómo se dan estos cánones y de cómo se da la aceptación de los libros que tenemos en la actualidad. Y les decía que en Qumran encontraron estos rollos, estos escritos muy antiguos, pero fíjese usted aquí la controversia que causan. No eran aceptados estos 7 libros deuterocanónicos porque fueron escritos en griego, decían, y porque fueron escritos después. Muy bien, pues resulta que se encuentran estos escritos originalmente escritos en hebreo, algunos de ellos, como es Judith, como es Baruch, como es Eclesiástico y Primera de Macabeos, en hebreo. Y el libro de Tobías, que tampoco es aceptado por los protocanónicos, en arameo, la lengua oficial de Jesús. Quiere decir entonces que solamente 2 libros, Sabiduría y Segunda de Macabeos, fueron redactados realmente en griego. O sea, de 7, 2 no fueron redactados en hebreo. 5 sí, pero esto se desconocía hasta apenas el siglo pasado. O sea, 400 años después de toda esa bronca que se da ahí en el Concilio de Trento y con la revolución, decíamos, que vino con la reforma luterana, ¿no? Bueno, entonces así está. Así el argumento de no aceptar entonces estos 7 libros por estar escritos en griego, podemos decir que ya no es válido, no se vale, no va. Vimos la división. Al principio les decía que había 2 divisiones. Vimos primeramente la división general, decíamos, Antiguo, Nuevo Testamento. Luego vimos la división numérica, que es con lo que estamos ahorita, ¿verdad? División de cuántos y cómo. Y ahora vamos a ver la división temática, que es lo que nos presenta cada uno de estos libros o algunos de estos libros. En un principio les decía que los judíos usan 5 libros, usan los profetas y algunos otros escritos. Estos 5 libros se conoce como la Torá para ellos, ¿verdad? La ley. Y son 5, entonces por ser 5 es igual a penta y teuco es igual a libros. Los primeros 5 libros, el Pentateuco, que los judíos le decían, lo llaman Torah, y son, ya se los dije, se los repito, el Génesis, el primer libro, el Éxodo, segundo libro de la Biblia,
Levítico, tercer libro, Números y Deuteronomio. Estos son, por dividirlos de una manera temática. Hay libros históricos, hay libros que nos plasman la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, y son 16 libros. Uno de ellos es Josué, otro de ellos es Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, el libro de Esdras también, Nehemías se encuentra ahí, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Esther y Primera y Segunda de Macabeos. Son libros históricos, son libros de historia, son libros que nos invitan a conocer más. Existen también, y ahorita le decía al inicio que tenemos diferentes géneros literarios, ¿verdad? Escritos. Bueno, pues podríamos decir que es uno ya, uno de historia. Existen también los libros sapiensales o didácticos, y estos son 7. De sapiencia nos vamos a que es sabiduría, ¿verdad? De aprender, de saber, didáctico, de comprender, de entender, son 7. Está el libro de Job, lo marcan como primero. Están los salmos, están los proverbios también. ¿Quién no ha leído un proverbio? Que es una invitación a reflexionar. Está el Eclesiastés o Coelet. Está el Cantar de los Cantares, que ya le mencionaba hace un rato. El libro de sabiduría, por supuesto. Y al final tenemos el libro del Eclesiástico o Sirácides, o hay unos que lo conocen como el libro de Ben Sira, que viene siendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces estos 7 son los sapiensales, son los didácticos. Y nos vamos ahora con los libros proféticos, los que hablan los profetas, tanto mayores como menores. Tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Baruch, tenemos el libro de Lamentaciones, tenemos Ezequiel, Daniel, Oseas, el libro de Joel, el libro de Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y fíjese usted algo, todos estos libros comprenden nuestra Biblia católica, ¿eh? Entonces, muy interesante que los reconozcamos y que los vivamos. Ahora, ¿cómo se dan? ¿Cuándo se escriben estos libros? ¿En qué años? ¿En qué momentos se escriben? Tendríamos que entender aquí, y habría que profundizar un poco en todo lo que pasa el pueblo judío, ¿no? La división del reino que se da en el 931 a.C., la caída de Samaria, la caída de Jerusalén, el regreso del destierro. En estos tiempos, más o menos, estamos hablando del año del siglo 8 antes de Cristo, se escribe Amós, se escribe Oseas, Isaías y Miqueas. Hay 4 libros en el siglo 8 antes de Cristo. Entre el siglo VI y el VII antes de Cristo se escribe Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías, Ezequiel. En el siglo VI antes de Cristo se escribe Josué, se escribe Jueces, Samuel y Reyes. Y fíjese, aquí quiero hacer un aporte. Ahorita vamos viendo cuándo se escriben los demás libros. Quiero hacer un aporte en cuanto a que los libros que tenemos nosotros fue muy difícil definir cuáles eran exactamente inspiración de Dios, porque había muchísimos textos que parecían muy de cerca se parecían muy de cerca a los inspirados por Dios. Tengo por ahí una enciclopedia bíblica donde estaba revisando lo que le llamamos como libros apócrifos. Los libros apócrifos son libros que han tenido influencia, muchos de ellos aún en nuestra fe. Por ejemplo, de un libro apócrifo hemos sacado el nombre de los papás de la Virgen María, Joaquín y Ana, ha salido de un apócrifo, y algunas otras cuestiones así han salido de los libros apócrifos, que aunque no fueron inspiración de Dios, sí algunos de ellos tenían mucho de verdad y mucho de real, pero había algunas cuestiones que se consideraban fantasiosas o mágicas o fuera de una realidad. Entonces por eso no se aceptaron en este canon, no se aceptaron como inspirados por Dios, porque tenían esas situaciones. Pero estamos hablando de cientos,
me viene a la mente, por ejemplo, que tenemos nosotros el libro del Apocalipsis, que lo escribe el apóstol San Juan, y hay apocalipsis de Abraham, hay apocalipsis de esto, hay apocalipsis de lo otro en los apócrifos. Hay infinidad de libros, hay muchos evangelios, hay muchas situaciones que se dan ahí. Ahorita en la actualidad están sacando o reconociendo algunos libros también escritos en la antigüedad que tienen que ver con María, cosas así. Pero siempre la iglesia lo ha manejado con mucho tacto, como con pincitas esto, ¿verdad? Bueno, este era un aporte que quería hacerles. Hay muchísimos libros, cientos de libros más que no están incluidos en la Biblia, por lo que ya les comento, porque les faltaron algunos elementos o les sobraron algunos elementos. Estábamos viendo hasta el siglo VI. En el siglo V antes de Cristo se escribe el libro de Job, Lamentaciones, el libro de Ageo, de Abdías, de Jonás, de Malaquías. Después de esto, entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo, viene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, la Torá viene más o menos a la mitad de los inicios que se empieza a escribir la Biblia antes de Cristo, ¿no? Después de esto viene los Salmos, Cantar de los Cantares, viene Crónicas, Esdras, Nehemías en el siglo IV. Ya en el siglo III encontramos Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico también, Sabiduría. En el siglo III, ya casi brincando al siglo II, encontramos a Ruth, Tobías, Judith y Esther. Y cuando se escriben los Salmos, el Cantar de los Cantares, las Crónicas, Esdras y Nehemías, se vive lo que viene siendo también la dominación griega. Hay una situación que vive el pueblo judío entre Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés y Sabiduría. Tiene mucho sentido lo que se escribe en ese tiempo con lo que vivía el pueblo de Israel. La situación que se vivía invitaba entonces a los autores a escribir en ese sentido. Viene la rebelión de los macabeos en el siglo II, y ahí se escribe Macabeos, obviamente. Viene el tiempo de la dominación romana sobre el pueblo judío en el siglo I antes de Cristo. Ahí se escriben ya los últimos libros del Antiguo Testamento, que es Daniel, que es Baruch, que es Zacarías. Viene el siglo I, ya después de Jesucristo, y ahí pues se escribe obviamente con la caída de Jerusalén en el año 71, también toca toda esta parte, ¿verdad? ¿Qué encontramos aquí? Pues encontramos primero las cartas de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Juan, de Judas, Apocalipsis, ya Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siglo I después de Cristo es cuando se escribe casi todo lo que tenemos, lo que conocemos como Nuevo Testamento. Queridos hermanos, espero que no haya sido difícil entenderlo, asimilarlo. Ojalá que la próxima semana podamos reflexionar más en cuanto a la palabra de Dios, ya desde un punto de vista más de estudio, más analítico, ¿verdad? Pero siempre con un enfoque sencillo, entendible. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, compartir estos momentos. Que Dios les bendiga, sigan apoyando la radio, échenle ganas, sean amigos Koinonia, ayúdenos con su aportación, con sus oraciones. Si usted está interesado, llámenos, yo mismo voy a su casa, ¿sí? 608-3652, nuevo número en cabina. Queridos hermanos, Dios les bendiga, hasta luego. El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana.